¿En qué año fue escrito el Apocalipsis? Parte 3. Evidencia interna. Los 7 reyes del Apocalipsis. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos. Oficinas centrales en Carolina del Norte, Estados Unidos. En el capítulo 17 del Apocalipsis tenemos una sección del texto que es crítico para identificar la fecha y el momento en que el libro fue escrito. La evidencia estructural interna del Apocalipsis nos indica, según el testimonio de Juan y la profecía escrita, lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 17, verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Verso 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Del pasaje anterior mencionado surgen 2 preguntas muy importantes. En primer lugar, ¿cuál es la ciudad de 7 colinas? ¿Acaso se refiere a Jerusalén misma? Claro es que en la antigüedad el apodo más famoso de Roma era la ciudad en las 7 colinas. ¿Estaba acaso el autor del Apocalipsis describiendo a Roma y sus reyes o emperadores? Algunos estudiantes bíblicos objetarían diciendo que los romanos no llamaban a sus gobernantes rey, sino emperador. Recordemos que cuando los judíos fueron interrogados acerca de Jesús, ellos respondieron, no tenemos más rey que César. Juan capítulo 19, verso 5. De manera que existe una amplia evidencia que indica que el pueblo judío llamó rey a los gobernantes romanos. Continuando con el análisis del texto, en Apocalipsis capítulo 17 leemos que hay 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro todavía no ha llegado. ¿Qué te dice esto? Te dice que el libro está siendo escrito en la época del 6º rey, porque 5 han pasado, hay uno presente y el otro aún está por venir. Cuando se nos asegura que el 6º es ahora, ahí se nos está dando una referencia clara y actual que nos indica un punto de partida acerca de los 7 reyes que reinan sobre la ciudad que está asentada sobre las 7 colinas. Ahora la pregunta es, ¿quién es el 6º rey o 6º emperador de Roma? Si nos ubicamos en el tiempo del contexto bíblico y del 6º rey, aquí tenemos un problema. Julio César nunca recibió el título de emperador. El primero en recibir el título de emperador fue Augusto César. Así que si empezamos con Augusto César, él sería el número 1, Tiberio sería el número 2, Calígula el número 3, Claudio el 4, Nerón el 5, Galba sería el número 6. Recordemos que Galba reinó un corto tiempo y fue asesinado, de modo que Galba murió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Servio Sulpicio Galba fue emperador del Imperio Romano desde el 8 de junio del 68 hasta el día en que murió el 15 de enero del año 69. Así que Galba es el rey del cual se hace referencia aquí, de modo que obviamente el libro del Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Ahora, algunas personas dicen que Galba, su sucesor Otón y Vitellius, debido a la guerra civil, su poco peso en la historia y sobre todo debido a su rápida eliminación, no cuentan en la lista profética de los 7 reyes descrita por Juan. Así que partiendo del primer emperador romano Augusto, y si te saltas a Galba, a Otón y a Vitelio, entonces el 6º rey sería Vespasiano, quien también llegó a gobernar Roma antes del año 70. Tito Flavio Vespasiano gobernó el Imperio Romano desde el 1 de julio del año 69 hasta el 24 de junio del año 79. Hay una tercera opción, y es que si no empiezas a contar desde Augusto, sino desde Cayo Julio César,
quien por cierto aparece en las antiguas listas romanas como gobernador. Además, según la historia, Cayo Julio César es para los romanos lo que George Washington es para los estadounidenses. O sea que en la lista de reyes o gobernadores romanos, él realmente es el primero. Cayo Julio César o Gallo Julio César vivió desde el año 100 hasta el 44 a.C. Fue un político y militar romano del siglo I a.C., miembro de los patricios Julios Césares, que alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano y dominó la política de la República tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más conservador del Senado. Entonces, Julio César viene a ser un George Washington. Él realmente viene a ser el primero. Así que si comenzamos con Cayo Julio César como número 1, Augusto número 2, Tiberio número 3, Calígula cuarto, Claudio quinto, entonces Nerón sería el número 6, lo que además nos indicaría que el Apocalipsis fue escrito durante el reinado de Nerón. Este hecho nos explicaría una gran cantidad de preguntas referentes al contenido interno y el cumplimiento profético del libro de Apocalipsis. Creo que todos estos hechos son una poderosa explicación con respecto al desarrollo del contenido interno de este libro y la fecha en que fue escrito. Cualquiera de las evidencias internas expuestas anteriormente impide fechar el libro del Apocalipsis después del año 70 o durante el periodo de Tito Domiciano hijo, quien comenzó a reinar en el año 81 y acabó en el año 96 después de Cristo. El escritor Clemente de Alejandría, nacido en el año 150 y muerto en el año 215 después de Cristo, nos presenta una anécdota muy interesante donde habla del apóstol Juan mientras éste estaba exiliado en la isla de Patmos. Clemente dice que Juan perseguía sobre un caballo salvaje a un apóstata. Ahora, suponiendo que Juan no hubiera sido visto vivo, como probablemente sucedió, sino exiliado durante el reinado de Domiciano, eso significaría que Juan habría estado persiguiendo a este apóstata en una carrera de caballos. Increíblemente, todo esto habría sucedido justo cuando Juan tenía alrededor de 90 años, lo cual sería francamente difícil de imaginar. Supongo que una persona de 90 años podría participar en este tipo de actividad física extrema, pero a decir verdad, pareciera poco probable. Esta sería solo una más de aquellos hechos que indicarían que los padres de la iglesia colocarían a Juan, su cautiverio y la escritura del Apocalipsis mucho antes de la época de Domiciano y antes de la destrucción de Jerusalén. Evidencia interna del año en que fue escrito el Apocalipsis. Los 7 reyes del Apocalipsis, por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, con oficinas centrales en Carolina del Norte, Estados Unidos.